Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Crisis de exigencias de aumento. Los trabajadores de los sectores de series de televisión, cine y publicidad quieren un aumento salarial. La tensión salarial ha comenzado entre los trabajadores que trabajan en las industrias de series de televisión, cine y publicidad de Turquía. Actores, productores y anunciantes de estas industrias se unieron para exigir mejores condiciones laborales y un salario justo, provocando una crisis salarial. Esta crisis, que comenzó con los trabajadores exigiendo un aumento significativo de sus salarios, teniendo en cuenta el aumento de la inflación y del coste de la vida, ha tenido una amplia repercusión en el sector. La lucha de larga data ocupa actualmente la agenda de los medios de comunicación de Turquía. Los actores de la industria de las series de televisión expresan sus demandas de aumento salarial, afirmando que están bajo presión para mantenerse al día con el intenso ritmo de trabajo y las exigencias de los proyectos. Los equipos que trabajan en la industria cinematográfica expresan su descontento porque los proyectos suelen ser a largo plazo, y enfrentan salarios que no reflejan el valor del trabajo. Los profesionales de la industria de la publicidad televisiva quieren ser mejor recompensados por sus esfuerzos, a medida que aumenta la intensidad de los proyectos publicitarios y la competencia. Estas demandas se han convertido en una crisis que afecta a todos los actores del sector. Los sindicatos de actores se sientan y dialogan con los productores. Sin embargo, la disputa entre las partes continúa, y la incertidumbre en el sector parece continuar hasta que se encuentre una solución. También hay muchas campañas y publicaciones que apoyan las demandas de los trabajadores en las redes sociales. Especialmente las medidas tomadas por nombres famosos a este respecto aumentan la conciencia pública y obtienen apoyo. Estaremos atentos y veremos cómo se soluciona este aumento de tensión en el sector en los próximos días. Sin embargo, por ahora, las demandas de los trabajadores de los sectores de las series de televisión, el cine y la publicidad se han convertido en un tema importante que determina la agenda mediática de Turquía. El Sindicato de Trabajadores del Cine, Cinesen, que representa a los trabajadores que operan en la industria cinematográfica de Turquía, hizo una demanda importante para 2024 con su declaración escrita. Con base en los datos del Instituto Turco de Estadística, TÜİK, y de la Asignación Mínima de Subsistencia por Razones Económicas, ENAG, el sindicato afirmó que la alta inflación experimentada en 2023 dejó los salarios de los trabajadores insuficientes. En el comunicado se destacó que la tasa de inflación oficial de Turquía es del 64,77% según TÜİK, pero esta tasa aumenta hasta el 127,21% según ENAG. A la luz de estos sorprendentes datos, Cinesen argumentó que los salarios de sus colegas en el sector de la publicidad en cine y televisión deberían revisarse urgentemente. La declaración de Cinesen incluía las siguientes declaraciones: la alta inflación experimentada en 2023 prácticamente ha erosionado los salarios de nuestros colegas. Por esta razón, era necesario redeterminar los salarios de nuestros trabajadores en el sector de publicidad en cine y televisión, que fueron insuficientes contra la alta inflación. Para 2024, los primeros 6 meses de 2024 se considera apropiado un aumento del 70%. Si bien esta medida del sindicato encontró apoyo entre los trabajadores del sector, también provocó reacciones entre los productores y los empleadores. Era una cuestión de curiosidad cuál sería el resultado de las negociaciones entre las partes. Parece que las demandas de Cinesen afectarán directamente las condiciones laborales y los niveles de vida de los trabajadores al afectar las políticas salariales generales en el sector. Parece que el tema se discutirá más en el sector y en el público en los próximos días. El Sindicato de Cine y Televisión anunció la decisión de aumentar los salarios en un 40% a partir del 1 de febrero y dijo: nuestros colegas, teniendo en cuenta las condiciones económicas en las que nos encontramos, y el último aumento salarial de 6 meses de 2023 de la Cámara de Comercio de Estambul, convirtió el aumento del 40% en el índice de subsistencia en una decisión de mejorar a este ritmo. La Asociación de Creadores de Publicidad, RID, consideró apropiada nuestra decisión de mejorar los salarios en un 40%, pero TESİAD no la aceptó.
Queremos recordarles una vez más que los canales de diálogo están abiertos para mantener la paz empresarial en otros temas relacionados con nuestra industria, afirmó. Tras señalar que el coste por episodio de una serie de televisión se encuentra entre los precios que más han aumentado en 2 años, y que una serie de televisión que hace 2 años costaba 1,5 millones cuesta ahora entre 8 y 9 millones, la Asociación de Productores de Cine y Televisión, TCIAP, hizo una declaración escrita. Estimados miembros, les hemos informado que no encontramos la tasa de aumento enviada a nuestra asociación profesional, TCIAP, de las instituciones de las cuales los empleados del sector son miembros bajo el paraguas de un sindicato, asociación o plataforma, que no lo encontramos adecuado. Nuestros miembros son libres de aumentar sus salarios, y cada empresa miembro aumentará de acuerdo con su propia estructura financiera. Además, algunas empresas miembro ya han aumentado su plantilla para el nuevo año o han llegado a un acuerdo con sus empleados. Nos gustaría recordarles que al crear demandas para quienes trabajan detrás de la cámara, no deben tomar decisiones unilaterales que afecten a todas las partes de la cadena de producción, incluidos guionistas, directores, actores, productores y editores. Es evidente que la situación contraria provocará graves daños a la armonía de la cadena productiva. Se lo presentamos para su información, dijo. Sıla Türkoğlu, una de las actrices famosas de Turquía, saltó a la agenda como una bomba con las acusaciones de que seguía de cerca las actividades del sindicato de jugadores, y que se rebelaba contra el hecho de que su salario era el mismo que el del equipo técnico. Se afirmó que, aunque Türkoğlu recibió una tarifa elevada de 100.000 TL por episodio, solo pudo quedarse con una cuarta parte de este dinero debido a los gastos de alquiler. Supuestamente, Sıla Türkoğlu apoyó las declaraciones que hizo en las redes sociales, pensando que había injusticia en la política salarial del sindicato de jugadores. Se afirma que Türkoğlu afirmó que recibir el mismo salario que el equipo técnico provoca que se infravaloren los esfuerzos de los jugadores y se experimenten dificultades económicas. Se informó que aunque el famoso actor ganaba 100.000 TL por episodio, la mayor parte de esta cantidad se destinaba a gastos de alquiler. Se afirma que Türkoğlu dijo, queremos ser recompensados por nuestro trabajo. Es injusto recibir el mismo salario que solo el equipo técnico. Estas acusaciones, que se difundieron rápidamente en las redes sociales, iniciaron un amplio debate sobre las políticas sindicales y salariales de los actores en la industria. Tras las declaraciones de Türkoğlu, surgió la curiosidad de saber si otros jugadores experimentaron problemas similares, y qué medidas tomaría el sindicato al respecto. Si bien las discusiones sobre la injusticia salarial en la industria encontraron un amplio apoyo entre los actores y trabajadores, la lucha entre los sindicatos y los productores también cobró impulso. Parece que la evolución del tema mantendrá ocupado al mundo de las revistas durante mucho tiempo. Se espera que Faruk Turgut, conocido como uno de los principales productores de Turquía, mejore los salarios por episodio para cumplir con las expectativas en materia de salarios de los actores. Según fuentes que siguen de cerca el mundo de la revista, la decisión de Turgut de dar este paso para proteger mejor los derechos de los actores y trabajadores tuvo una amplia repercusión en la industria. El hecho de que Turgut sea uno de los nombres conocidos por los numerosos proyectos exitosos de series de televisión que ha producido atrajo la atención de muchos actores de la industria, y aumentó las exigencias de la política salarial. El deseo de Turgut de mejorar los salarios por departamento ha creado una expectativa positiva en el sector, especialmente con los recientes debates sobre la creciente desigualdad salarial. Según la prensa sensacionalista, se afirma que Faruk Turgut continúa sus esfuerzos para ofrecer a los jugadores una política salarial más justa y competitiva. Se espera que el productor haga una declaración oficial en los próximos días, y anuncie mejoras en las tarifas por episodio. Este paso puede inspirar a otros productores de la industria a revisar de manera similar sus políticas salariales, y proteger mejor los derechos de los trabajadores. Este paso de Faruk Turgut puede crear un impacto positivo entre los actores y trabajadores y agregar una nueva dimensión a las discusiones sobre la injusticia salarial en el sector. Parece que la evolución del tema seguirá interesando de cerca al mundo de las revistas en los próximos días. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.
Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.